Listo. Pues buenos días, hoy estamos aquí con el motivo de realizar una entrevista para un proyecto que estamos realizando que se llama Educatix, de la materia de Sociedad, Cultura del Internet y Educación. Pues tenemos aquí al profesor Pablo Marín Olán, que es el entrevistado del día de hoy, y les voy a leer un poco acerca de su perfil. Pues el doctor Pablo Marín Olán egresó de la licenciatura en Historias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y es maestro y doctor en Antropología Social por el Colegio de Michoacán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación y de la Red Internacional con sede en la Universidad de Newcastle en el Reino Unido y actualmente se desempeña como profesor e investigador en la División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma, donde desarrolla las líneas de investigación en estudios regionales y antropológicos de historia de la educación, y desde el 2011 a la fecha ha liderado proyectos de investigación con financiamiento como modernismo hidráulico y urbanización, construcción de cartas pesqueras para población afectada por el Plan Hidráulico Estatal de Tabasco y participó en otros como Clase Mágica en coordinación con la Universidad de California y ha escrito diferentes publicaciones nacionales e internacionales sobre temas históricos, antropológicos y didácticos, conferencias en la Universidad Fernando Pessoa en Portugal, en Recife, en Brasil y en la Universidad de Buenos Aires y Argentina. Pues como vemos tiene un extenso, ¿cómo que se le llama? Un extenso currículum, por decirlo así. Y vamos a iniciar con la entrevista acerca de nuestro proyecto de Educatix, que tiene que ver con la educación a distancia ahora que estamos viviendo durante este proceso de la pandemia. Y, y empezamos con las preguntas. Son 15 preguntas y el profesor nos hará el favor de contestarnos. Iniciamos, chicas. Le cedemos la palabra a la compañera Scarlett. Enciende tu micrófono, Scarlett. Disculpen, tenía mi micrófono apagado. Bueno, ¿qué son las TICs? Mucho más allá de lo que se sabe. ¿Qué son las TIC mucho más allá de lo que... A ver, ¿necesitan que prenda la cámara fuerte? ¿Sí? Si nos haría ese favor, sí nos gustaría que estuviera igual aquí viendo las caras. Ok. Sí, es que Virgin ayer me dijo que era importante que prendieran. Bueno, la pregunta sí me la podrías leer de nueva cuenta porque no la pude digerir muy bien. Sí, claro. ¿Qué son las TICs? Bueno, realmente son tecnologías que se diseñaron a partir de los años 80 y la idea era precisamente expandir la experiencia humana para acceder a realidades que en ese momento eran impensables, ¿no? Y pues para ello se diseñaron una serie de software, una serie de plataformas eh, que vinieron a cambiar muchísimo, no solamente la educación, sino también los negocios. Ok, le cedo la palabra a mi compañera Lixi. Buenos días, profesor. En su opinión, ¿por qué no se le dio esa importancia a las clases virtuales cuando tuvimos la oportunidad de aprender a usarlas de manera correcta en el salón presencial? Ah, es una muy buena pregunta.
Yo creo que hay varios factores allí que están implícitos, ¿no? Y uno de ellos yo creo que es eh, que hay una plantilla docente que, digamos, se formó en una educación analógica, totalmente analógica, y era impensable de pronto hacer esta transición, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba acomodado de una forma analógica, pero ya las señas, los mensajes ya estaban allí, ¿no? De la banca electrónica, las transferencias, las compras. Es decir, el mundo de los negocios sí caminó mucho más rápido y creo que eh, el mundo educativo sí se fue de alguna forma yendo mucho más lento, ¿no? Y el hecho de que una generación de profesores haya formado en esta parte analógica presencial también obedece a que nuestra plantilla docente es una plantilla ya entrada en años, ¿no? Entonces, no quiero decir con esto de que porque seas ya un adulto mayor no puedas manejar con bastante soltura un software, porque ese problema también lo tienen los mismos chavos. Es decir, hay personas que son muy hábiles con el WhatsApp y con el Facebook, pero el mundo digital no es el WhatsApp, no es el Facebook. Hay muchísimas plataformas, muchísimo software disponible que no se tienen los conocimientos básicos, por ejemplo, en programación, que esa para mí es una de las cosas más básicas que debe aprender ahorita. Cualquier persona de cualquier disciplina tiene que aprender cosas muy básicas de programación. Entonces, digamos, esta brecha generacional sí se afectó de alguna manera a la educación, porque esta generación que ya rebasa los 60 años, eh, digamos, no consideró importante dentro de su formación los desarrollos tecnológicos. Entonces, ¿cómo voy a montar una educación yo con plataformas digitales si ni siquiera tengo los conocimientos básicos de esto, ¿no? Pero no es como culpabilizar a una generación, más bien es porque los problemas no se habían planteado, así de sencillo, ¿no? Y como les comenté hace rato, yo tuve la oportunidad incluso de comenzar mis clases usando plataformas. Eh, Nadie imaginaba que se iba a avecinar una pandemia de estas magnitudes. Y bueno, yo lo comencé a usar porque para mí es una parte básica, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto yo estaba metido en proyectos de investigación, necesitaba estar viajando, dando conferencias, etcétera. Entonces ya los estudiantes, por ejemplo, tenían digitalizadas todas las lecturas. Entonces todas las lecturas estaban digitalizadas. Yo se las entregué con el programa, tal día, a tal semana vamos a ver estas lecturas, están todas digitalizadas, pueden descargarlas sin ningún problema, etcétera. Las evaluaciones, mi compañera por ahí las experimentó, eran en instantes, eran evaluaciones grupales a través de algunas aplicaciones también. Las calificaciones de igual manera fueron así. Entonces, no es que yo me estuviera anticipando a lo que iba a ver, ni siquiera lo imaginaba, ¿no? Pero se me hacía que yo tuve mejores resultados utilizando estas tecnologías con las nuevas generaciones, porque, digamos, se apropiaban mucho más rápido. De alguna manera se apropiaban mucho más rápido. Y eso para mí fue un aliciente bastante bueno y no me costó trabajo en que en los chicos se pusieran rápidamente en ese canal. Se mete después la pandemia y bueno, ya, ya conocen ustedes toda esa historia. Pero yo pienso que sí hace muchísima falta la educación tecnológica. Hemos olvidado la educación tecnológica, le hemos dado prioridad a otras partes de la educación, pero la educación tecnológica la hemos descuidado muchísimo y los países desarrollados han invertido mucho tiempo y dinero en educación tecnológica. Entonces es muy común de pronto hablar cosas de software, de hardware, de programación, de códigos. eh, y no estoy, insisto, no necesariamente tienen ustedes que ser programadores, sino entender cosas básicas de la programación. Por ejemplo, ustedes utilizan el hashtag, por ejemplo, la tecla gato, utilizan el arroba para nombrar a alguien. Bueno, esos son códigos que se utilizan para programar y por eso es que, sin embargo, ustedes quizás los usan y no saben por qué, pero son códigos que están usando.
Entonces, si nosotros tuviéramos este bagaje de códigos, se pueden hacer muchísimas cosas en WhatsApp, entonces sí, y no es brujería, sino es simplemente tener los conocimientos básicos de que funcionan con códigos todos los softwares. Claro, claro. Efectivamente, de hecho, todo lo que dice usted completamente tiene razón. Le cedo la palabra a la compañera Diana. Buenos días. Con base a su trayectoria, ¿usted cómo considera a los docentes que no están capacitados para el uso de las TICs y qué problemas presentan? ¿Cómo los considero? Yo considero que, ya lo dije en la pregunta anterior, que fue una generación que les tocó trabajar con la parte analógica. Eh, y digamos, mi generación, yo tengo 44 años, no es cuando me para nada. Y quizás la generación de nosotros vivió un trauma bastante rápido, ¿no? Y cuando digo trauma no es en sentido malo, sino yo pasé de hacer mis trabajos de máquinas de escribir, mis trabajos escolares, donde los trabajos escolares los tenía que entregar a máquina de escribir. Tenía yo una máquina Olivetti preciosa, le tenía yo mucho cariño. Y no se podían, no nos recibían trabajos que tuvieran 20, entre faltas de ortografía y, digamos, tachones. En ese entonces era el corrector. Entonces nos ponía el profesor, cuando entregábamos los trabajos escolares, nos tomaba la hoja y la ponían a contraluz. Entonces en contraluz salían todos los errores que si tenía 20, tenías que hacer la hoja de nuevo. Después de eso vino la máquina eléctrica, a los pocos años, al año y medio vino la máquina eléctrica y después la computadora. Entonces imagínense una generación que fue sometida a 3 procesos tan rápido, ¿no? No nos dio tiempo ni siquiera a asimilar uno, ya estamos en el otro. Entonces fue una necesidad. Realmente trabajar con la tecnología fue una necesidad imperiosa y, y lo tuvimos que hacer, lo tuvimos que tomar. Y yo pienso que con la misma valentía se debió haber tomado esto. Es decir, si yo me siento rebasado por la tecnología como docente, que es un poco lo creo que pasó, si me siento rebasado por la tecnología como docente, entonces me obligaría como a plantearme varias cosas. Una es mi tiempo de educador, yo creo que ya está llegando a una etapa, ¿no? Ya tendría que ver unas maneras de irme de manera un poco más decorosa. Eh, pero bueno, las jubilaciones también son un tema económico que puede impedir esta parte. Y cuando ya viene la parte de rebasar de manera tecnológica, yo ya me refiero al uso más especializado del programa, porque sí hubo la capacitación de Teams. Por supuesto que sí hubieron capacitaciones. Es mentira que no hayan dado cursos, es mentira. Las capacitaciones estuvieron allí y ustedes saben que también hay una universidad aparte, que es el YouTube. Cualquier cosa que tú quieras buscar, cómo cocinar, cómo hacer esto, lo que sea, lo vas a encontrar en YouTube. Entonces no hay como un pretexto como para poder decir, bueno, no me ofrecieron los cursos, no me ofrecieron las capacitaciones, sí las ofrecieron, pero también está el YouTube, hay muchísimos tutoriales. Entonces hay una educación aparte, que es la educación de tutoriales, y esta educación eh, yo creo que ahorita ha tenido bastante impacto, más todavía que, que la educación presencial, ¿no? Por ejemplo, yo he visto conferencias de Michel Foucault en YouTube y dices, wow, no, o sea, no viví esa época, pero me es fascinante escuchar al señor. Y esa es la ventaja de la tecnología, es la ventaja porque la barrera espacio-temporal se pierde. Y eso es lo fascinante, ¿no? Claro, gracias a Dios se hicieron las redes sociales, ¿no? Para tratar de solucionar algunas cosas que se supone que antes no eran tan sencillas, ¿no? Claro. Le cedo la palabra a mi compañera Jareli.
Jareli. Yo creo que Javier se fue por el... Sí, yo también creo que, bueno, yo haría la pregunta o, bueno, sí, para que siga la presentación y ya pues no haya interrupciones. Su pregunta era, con respecto a las TICs, ¿considera que algunos de los alumnos carecen de conocimientos para usar el aula virtual? Sí, evidentemente que sí. Y la pregunta yo creo que va más allá también, ¿eh? Eh, porque si ustedes ven la brecha que hay, y la van a ver mucho ustedes, los que estudiaron o lo tuvieron una oportunidad de estudiar en la ciudad y los que estudiaron en el campo, o digamos, en escuelas rurales. La brecha se hace mucho más grande todavía. Porque ustedes sí tienen quizá acceso a internet de buena calidad, bueno, de buena calidad es imposible, pero tienen acceso a menos de un internet un poco más estable. Entonces, estos sí están bastante desventaja con las comunidades donde apenas puedes mandas un mensaje de WhatsApp y, este, y se queda todavía dando vuelta el celular, ¿no? Para enviar un mensaje. Entonces, imagínense una clase virtual, sería imposible tomarla. Y se van rezagando mucho más estos estudiantes que venían ya de por sí con una trayectoria educativa rezagada, se van rezagando mucho más. Entonces vas a tener, cuando egresen, vas a tener dos profesionistas de manera muy dispar. Ya estudiaron lo mismo, la misma generación, el mismo salón, la misma edad, pero sí, están así, ¿no? Muy dispar. Entonces, al momento de competencias y de trabajo, es donde se va a hacer la diferencia. Es decir, seguimos reproduciendo ese círculo de la pobreza. Claro, claro. Sí, lo que dice usted, sí, es verdad. Y qué bueno que nos lo comenta porque nosotros vamos aprendiendo con estas preguntas. Le cedo la palabra a mi compañera Marta. Hola, buenos días. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que tiene un alumno a la hora de usar la plataforma para la clase virtual? Y si puede proporcionarnos un ejemplo, por favor. Los problemas más comunes son la conexión. Los problemas más comunes son la conexión. Y yo me iría a otro problema más común. Tenemos hogares donde hay celulares. Quizá la mamá, el papá, el hermano, todos tienen celulares, pero no hay una jodida computadora. Entonces, o solamente hay una computadora. Y resulta que esa computadora la usa el papá porque tiene que estar trabajando, o usa la mamá porque tiene que estar trabajando, y entonces, ¿con qué trabajo yo? ¿No? Entonces, le voy a dar un dato muy importante. Dentro de las mismas categorías, por ejemplo, de censo que se han hecho, eh, por ejemplo, en el Canadá, hay un rubro donde dice cuántas computadoras hay en casa. Entonces, si tienes una computadora, es pobreza, ¿no? Pero no es pobreza tanto económica, es una pobreza intelectual. ¿Por qué? Porque se está midiendo así la pobreza ya. Porque los estándares para medir pobreza han cambiado también muchísimo. Entonces, uno de los principales problemas, déjate de conocimiento, tiene que ser con algo muy básico. Tienes que tener una computadora y no la tienen, porque solamente hay una en casa. Y tienes que hacer todo con el celular, que no es lo mismo, por supuesto, que no es lo mismo. Entonces, eso nos vino a dar otra cosa. Si hay celulares de 12,000, 14,000 pesos, pero no hay una computadora. Entonces, eso está jodido. Muy, muy jodido. Debería ser al contrario, ¿no? Tener una computadora de 20,000 pesos y un celular de 3,000 pesos para lo que usa finalmente. Pero están invertidas las cosas. Están invertidas las cosas. Y eso tiene que ver con cuestiones educativas también. Entonces, si me preguntan cuáles son los problemas, básico, que no hay suficientes equipos de computadora en la casa. Segundo, la señal del internet es muy, 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 muy mala. ¿Por qué? Porque hemos contratado nada más 10 megas o 5 megas de velocidad y eso no sirve para nada. Eh, pero es lo que hay, ¿no? Y ya si nos vamos a la parte ya de usar la tecnología, bueno, ahí solamente se utiliza
esto que estamos viendo, la cámara, el audio, pero por ejemplo, si yo le digo abran un cuaderno de notas y tomen todas las notas y la vamos a estar leyendo y la vamos a compartir entre todos, entonces todavía no hay esa parte. ¿Por qué? Porque quizá nuestros mismos docentes tampoco no nos han enseñado a hacer como es. Faltan tutoriales para chavos, por ejemplo, para usar estas cosas muy básicas. Que lo hagan chavos, lo hagan viejos como yo, pues se van a aburrir. ¿No? Pero si lo hacen chavos, si lo hacen más entretenidos y dinámicos, estos tutoriales, no sé, de 2, 3 minutos, seguro que les ayuda mucho. Claro. Les doy la palabra a mi compañera Victoria. Sí, profesor, con respecto al área general de las TICs, cuando usted tenía clases presenciales, ¿cuáles eran las dificultades que más se notaban dentro de las TICs, pues, las dificultades dentro de la universidad con respecto a las TICs? Es que no hay una educación tecnológica básica. Así de simple, ¿no? Para conectar el cañón le decía, bueno, no tienes el puerto VGA, entonces pone el HDMI, y si no, pues se pone el puerto C. ¿De qué me está hablando este cabrón? ¿Qué significa eso, no? Y nada más con simples cosas de conexión, por ejemplo, ¿no? Que son conexiones alámbricas. Entonces, hay una falta de educación tecnológica muy claro, que esto nos lo vino a decir, ustedes no están educados tecnológicamente. No, me incluyo yo, no digo a ustedes, sino me incluyo yo, que no estamos educados suficiente de manera tecnológica. Miren, aquí hay estas son mis lecturas, quizás ahorita no creo porque tengo activado el filtro, lo voy a quitar. Por ejemplo, ahorita le tengo activado un filtro de fondo, por eso no pueden ver el libro. Pero mis lecturas son esas, ¿no? Ese Python Deep Learning es para enseñarle a la computadora a aprender. Antes nosotros le enseñamos a los niños a aprender, y ahorita le estoy enseñando a mi máquina que aprenda más rápido. Entonces, esas son mis lecturas ahora, ¿no? Usar Learning Machine. Y esta educación tecnológica yo creo que sí es un llamado así apremiante para la educación. Tenemos que llevar educación tecnológica. Ya no lo hicimos en la prepa, bueno, cuando menos en la universidad vamos a tratar de hacer, ¿no? Que lleven educación tecnológica, lo más básico que se pueda. Yo constantemente les había dicho en las clases, que bueno, yo no he visto en mis 13 años como investigador que alguien desarrolle una app para que los niños aprendan a alfabetizarse, por ejemplo. Y no les compete a los desarrolladores tecnológicos, por ejemplo, de ingenierías, no, porque esos son ingenieros y saben cuestiones tecnológicas, pero no saben absolutamente nada de cuestiones pedagógicas. Entonces, si se juntan, pues son padrísimos, ¿no? Por ahí no sé si vieron la convocatoria del oxímetro de pulso, una convocatoria que lancé de construir un oxímetro, de los chavos construyeron un oxímetro y lo hicieron. Y están monitoreándose los oxímetros en el Juan Graham, que están piloteando para ver si funciona, para que se puedan hacer a gran escala. No lo hicieron científicos, así que no, lo hicieron chavos. Ahí después le comparto las imágenes, búsquenlo ahí en Facebook, en Noticias UJAT, y van a ver toda la información. Pero tenemos que llevarnos mejor con la tecnología. No es para extraterrestres, es para nosotros. Claro, claro, sí. Y qué bueno igual que nos dice sobre esto, porque igual puede ser un impulso para todos nosotros como estudiantes, ya que esta entrevista la van a ver nuestros compañeros de clase, pues yo digo que igual va a ser un motivo para que ellos pues empiecen a aprender por sí mismos y empecemos a avanzar más. Le cedo la palabra a la compañera Alejandra. Sí. Bueno, ¿cuáles herramientas y actividades se les complicaba más usar y realizar en cuanto a los alumnos, los docentes y los administrativos? Pues básicamente, primero es así como en el caso de los estudiantes, por ejemplo, por allí
usaban, yo empecé con el Google Classroom, ¿no? Empecé a trabajar con Google Classroom, mucho antes de todo esto. Y lo que se les dificultaba mucho era cargar las tareas, por ejemplo. Yo les había diseñado la ruta para cargar exactamente dónde iban a poner las tareas y de pronto la ponían en cualquier lugar, ¿no? Pero yo entendí por qué, yo trataba de averiguar por qué, y es porque lo hacían desde el celular. Entonces, hay funciones que están habilitadas para el celular, que no están, digamos, perdón, para la computadora, que no están habilitadas para el celular. ¿Por qué? Porque haría el software mucho más pesado, se cargaría más, calentaría el celular, etcétera. Entonces, por eso hay ciertas funciones que no están para el celular. Y ya entendí que era por eso. Entonces, me di cuenta de que casi todos interactuaban por el celular. Desde la lectura de los trabajos, de los artículos, que no sé cómo se puede leer. Un poco, me cuesta a mí, en lo personal, mucho trabajo leer en el celular. Ustedes porque están más chamacos, ¿no? Pero yo no puedo leer así, me cuesta mucho trabajo, ¿no? En mi Kindle, por ejemplo, yo leo en mi Kindle, pero es un poquito más grande y puedo leer sin problema. Pero era eso, usaban el celular en vez de la computadora. Yo vi un problema de eso. Y la otra que vi era muy básico, que era como usaban el celular, entonces estaba en juego lo de los datos, ¿no? O sea, se consumía muchos datos de estas plataformas finalmente. Entonces los chavos, pues obviamente, yo también lo haría. Yo preferiría usar los datos para WhatsApp, bueno, que algunas compañías están gratis, pero no tanto para hacer la tarea. Y yo creo que eso limitó mucho también de que no se hubiesen cumplido en tiempo y forma los objetivos. Hay muchísimos problemas, jóvenes, no nada más esto, desde la parte económica que no tengo dinero para meterle datos, hasta las aplicaciones que no están pues diseñadas totalmente para el entorno de Android o iOS, que es utilizar el iPhone. Y quizá lo otro era, que me tocó mucho, fue que yo le subía los PDFs y me decían, es que están protegidos, ¿por qué no nos los habilita para que copiemos y peguemos? Y así como, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque sería, es decir, lo que me estaban pidiendo es que yo le pusiera un formato OCR para que pudieran ellos a lo mejor hasta exportar a Word. Pero no hago eso porque ya sería como que el colmo, ¿no? Para mí no es normal ni es natural. No, solamente dejar el documento habilitado para que lo lean y subrayen, pero no para que hagan el copy-paste, porque bueno, ese es otro tema, ¿no? del copy-paste. Claro, de ese copy-paste. Le doy la palabra a mi compañera Brigitte. Hola, buenos días. La pregunta es si le hubiera dado la importancia adecuada a buen desarrollo de estos conocimientos, ¿cuál sería las diferencias con la situación actual? No sé, la verdad que es muy complicado responder porque aunque ustedes hubiesen estado a la altura, por ejemplo, de que 2 o 3 docentes les hubiesen podido enseñar a ustedes el uso, como hice con algunos de mis estudiantes de estas tecnologías, eh, en la siguiente clase eso no ocurriría, ¿no? Entonces vamos a tener a unos estudiantes quizá corriendo a una velocidad de 180 kilómetros por hora, disculpen un poco la analogía, pero corriendo a 180 kilómetros por hora y docentes que van a 60. Entonces eso no es bueno para ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque aunque ustedes hubiesen aprendido a manejar las tecnologías muy bien y todo, quizá hubiesen tenido los docentes que no se iban a adaptar a eso, que le iban a seguir pidiendo los trabajos impresos en el papel, etcétera, etcétera. Cuando, bueno, ya dices, ¿por qué impresos? Hay mucha deforestación, hay mucha basura en el planeta, porque todo es impreso, ¿no? Entonces, pues, finalmente nos iba a confrontar, ¿no? Debe ser como un choque generacional muy fuerte. Y donde, pues, los estudiantes llevan la parte de perder, ¿no? Porque se van a poner la voluntad del que es parte de la cátedra.
Entonces, aunque sea una voluntad irracional, ¿no? Pero es complicado. Sí, les doy la palabra a la compañera Guadalupe Vidal. Sí, hola, buenos días, maestro. Con respecto a los alumnos que pues no tienen esas herramientas como las computadoras portátiles, el internet, ¿usted considera que se aprendieran a usar las aplicaciones, las herramientas, podría ser, aprendieran a usar las aplicaciones o herramientas que les proporciona el celular, podría ser menos difícil a la hora de trabajar y entregar sus actividades? Es claro que la tecnología, digamos, simplifica parte del trabajo. Y cuando digo simplifica, no es que lo baje de nivel, ¿no? Sino más bien nos permite, como el ejemplo que les puse anteriormente, ¿no? En vez de estar poniendo los corex, pues, supongamos que trabajamos en Word, en algo muy básico, de estar metiéndole corrector a la máquina de escribir, pues ya ahorita eso ya ni siquiera entonces facilita, ¿no? Se vuelve más sencillo el trabajo. Pero lo que no debemos olvidar es que la tecnología no resuelve por sí mismo todo. Digamos, los problemas que podemos tener cognitivos son problemas que no van a ser resueltos por la tecnología. Si nosotros no tenemos una disciplina primero de trabajo, no tenemos esos hábitos de lectura, no tenemos esos hábitos de escritura, etcétera, la tecnología no va a venir a ponernos esos hábitos. Entonces, lo único que está haciendo la tecnología es como ayudarnos a potencializar muchas cosas, nada más. Pero no sustituye absolutamente nada de adquisición de pensamiento complejo. Eso no lo sustituye las computadoras. Lo único que hicieron todas digamos, esta pandemia fue acelerar lo que se iba a llevar más años, que es lo que estamos viviendo. Lo único que hizo fue acelerarnos. Y nos encontró en un momento que quizás no estábamos preparados para este momento en que se pisó el acelerador, ¿no? Pero para allá íbamos, era claro que para allá íbamos. Lo que hizo esto fue acelerar nada más, digamos, el camino. Y eso no significa, insisto, que se sustituyan algunas cuestiones básicas de pensamiento, ¿no? Eso no cambia, eso va a quedar allí. Solamente esto facilita más el aprendizaje, sí, pero finalmente no es determinante, no lo determina. Ok. Le cedo la palabra a mi compañera Hareri. Sí, profe, buenos días. Siendo un maestro, usted experto en el tema, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas a la hora de usar cualquier herramienta, tips o el mantenimiento de clase? La organización. O sea, el software te da están allí, ¿no? Lo puedes usar. Pero si, insisto, si tú en tu cabeza no tienes claro cómo vas a hacer una planeación didáctica, pues no lo esperes que lo haga la máquina por ti. Entonces, si tú tienes claro cuáles son las cosas muy básicas para hacer una planeación didáctica, lo único que tienes que hacer es aterrizar eso a través de una plataforma, nada más. Pero si no tenemos eso claro, ni siquiera eso claro, pues aunque tengamos la mejor plataforma, lo vamos a poder hacer. Entonces, una de los problemas clave que veo es saber organizar bien, ¿no? Planear una clase lleva su tiempo. Una clase de doctorado te lleva entre 3 horas, 3, 4 horas hacer una clase, planear una clase. Una clase de licenciatura te llevaría entre 1 o 2 horas planear tu clase. Entonces, todo esto lo que vamos a hacer es vaciarlo del papel a una plataforma y organizarlo de manera. Si no tenemos claro en papel o de manera analógica lo que queremos hacer, entonces menos lo vamos a tener claro en la plataforma. La plataforma lo único que va a hacer es revelar la confusión que tenemos aquí en la cabeza. Eso es lo que va a hacer nada más.
la claridad y todo lo demás, eso se hace, es organizar bien, planear bien, y eso es algo que lo tenemos que hacer, es decir, es parte de los mismos hábitos que tenemos que tener. Eso es para mí es una de las cosas más claves, que no hay una organización. Y se confunde también mucho esta parte de la educación digital, que no es que ustedes tengan un chat y les manden las tareas por allí, o un correo electrónico y mándamelas allí. O sea, eso no son clases virtuales, con todo respeto, ¿no? Eso es como estar eh, haciéndosele como que les enseñan vía virtual, pero eso no es para así. Claro. Les doy la palabra a la compañera Itzayana. Buenos días, profesor. La pregunta es la siguiente. ¿Qué programas podemos utilizar para que nuestros trabajos estén seguros, para que seamos más eficientes? Y pues obviamente sabemos que luego tenemos estos problemas de que nuestra información o nuestros trabajos se pierden. ¿Qué programas podemos utilizar para proteger esto? ¿Para proteger tus trabajos o para usar, no entendí bien, o software? No entendí la pregunta bien. Para proteger los trabajos, lo mejor es que tienes que hacer es encriptar tu trabajo, ¿no? Utilizar mecanismos de encriptación para que nadie pueda leer lo que tú quieras. Pero no sé si esa es la pregunta, por ahí va. Sí, para proteger lo que es la computadora en general. Cuando no lo especificamos. En la computadora en general porque es donde tenemos los archivos, donde tenemos los documentos, tratar de no perderlos. O sea, que no se me alente la computadora, no tenga yo esos problemas, a la hora que yo vaya a trabajar, pues pueda presentar mis actividades en forma y orden. Bueno, ahí tienen que trabajar con respaldos. Pueden usar nubes, si digamos no tienen la capacidad financiera como para pagar espacio en la nube, que ya serían gigas, bueno, se pueden hacer otras formas de respaldos. Pueden utilizar el correo electrónico, pueden utilizar dos nubes, por ejemplo, pueden utilizar Dropbox y Google Drive, que te dan mucho más espacio que el mismo Dropbox. Los que tengan un poquito más de dinero pueden comprar una unidad Synology. Y con la unidad Synology es una nube personal, la pueden tener en casa o en cualquier lugar, y en cualquier parte del mundo puedes acceder a todo lo que quieras. Ahí puedes guardar música y todo, ¿no? Y le puedes meter hasta 32 gigas, teras, 32 terabytes de almacenamiento. Entonces, hay muchísimos, solamente que una unidad Synology debe estar como entre 8.500 y cada disco duro como 7.000 pesos. Entonces sería como muy complicado para alguien, ¿no? Un estudiante poder invertir 17.000 o 20.000 pesos en una nube personal. Pero hasta ahorita es lo que más, o sea, 32 terabytes vamos a tardar un buen tiempo en acabarlo. Claro. Ahora, para presentar sus trabajos, pues yo les di varias opciones igual. Por ejemplo, los mapas conceptuales o los mapas mentales, hay una infinidad de software disponible como Xmind, por ejemplo, que es muy bueno. El Xmind es gratis, entonces pueden hacer como sus mapas allí, los pueden guardar en imagen o lo pueden convertir a PDF como de salida. Y en PDF pues pesa mucho menos y lo pueden guardar sin ningún problema en la nube de ustedes. En fin, yo creo que los recursos tecnológicos son muy grandes. El detalle es, vuelvo a lo mismo, es que tenemos que tener esa formación para saber, para potencializar esa parte, ¿no? Y digo una formación bastante básica, muy básica. Claro. Sí, efectivamente, como dice usted, profe, todo lo que usted dice realmente nos podemos entender. Ok. ¿Qué aplicaciones nos recomienda usar para una alternativa a la hora de realizar una actividad de la escuela? O sea, es decir, por ejemplo, no tengo Word porque tal vez no tengo, me acabo de comprar la computadora, ¿no? Y yo no le puedo meter, me acaban de dejar una tarea y no puedo usar el Word, no puedo usar el PowerPoint, por circunstancias X. ¿Qué otra aplicación o un lugar en donde nos pueda proporcionar
estas herramientas sin que yo tenga que retrasarme a la hora de entregar estas actividades? Mira, hay un sistema operativo que a ustedes a lo mejor no les suena mucho. Nosotros lo usábamos antes bastante. Precisamente por eso, porque hubo una época en que estuvimos así como éramos anti-Microsoft, porque Microsoft se había apoderado de todo, se había hecho dueño de todo. Entonces, no estábamos como muchas personas de acuerdo en que se monopolizara esto, ¿no? El software debería ser libre, debería ser, realmente si se quería ayudar a la humanidad tendría que ser libre. Pero bueno, son como ideales de chamaco que tiene uno. Y empecé a usar mucho Linux. En vez de instalar Office, Windows, instalamos Linux. Entonces Linux, todas las aplicaciones son gratis. Ya hace lo mismo que Office, Word, PowerPoint, etcétera. Hace lo mismo, salvo y tiene una gran ventaja que es mucho más difícil de hackear en Linux que hackear en Windows. Pero eran comunidades muy pequeñas alrededor del mundo. Éramos muy contados los que usamos Linux. Éramos los bichos raros los que usamos Linux. Linux y Mac. Y ya luego pues Mac se volvió como lo de moda, como que la gente ofrece lo que tiene Mac y antes no. Antes las personas alternativas eran los que usábamos Mac, porque nosotros podíamos reparar nuestros Mac y le podíamos meter mano a nuestros Mac. No las porquerías que hicieron después, ¿no? Pero ya por eso yo no uso más Mac desde hace 25 años. Ok. Les doy la palabra a la compañera Hareri. Sí, ¿conoce alguna herramienta poco conocida para que sirva para facilitarnos de alguna manera las actividades en la universidad? ¿Qué tipo de actividades? Harry, ¿qué tipo de actividades? Así como le decía, de PowerPoint, Word o otro tipo de... Sí, hay comunidades de software libre. Pueden instalar Linux y todo lo de Linux es gratis. No van a pagar ni un peso por bajar todo y constantemente, si ustedes aceptan testear, que es como que los mismos desarrolladores vayan monitoreando qué es lo que está fallando de la aplicación o del software, eso se retroalimenta y se mejora y es gratis todavía. Y hay muchísimo software libre, por supuesto que hay mucho software libre, no necesariamente tienen que pagarlo. Lo que pasa es que sí tienen que interactuar ustedes, por ejemplo, con estas comunidades que están allí. Son comunidades tecnológicas con las que ustedes pueden entrar en contacto. Pero bueno, como una alternativa a la paquetería de Office, me antoja Linux. O, por ejemplo, si quisieran hacer ustedes qué cosa, denme algo que quisieran hacer, yo les digo que podrían usar. Por ejemplo, un gestor de cita como EndNote, que vale como 12,000, 13,000 pesos. Ustedes pueden usar Zotero o Mendeley, que son gratis. Entonces, dígame usted de algo, yo le voy a decir como que la parte alternativa, sin que les pague, pero necesito que me dijeran como que quieren hacer y yo les podré decir que pueden usar, ¿no? Va dependiendo mucho de eso lo que quieren hacer. Sí. Por ejemplo, si quisiera hacer no sé, me dejaron un ensayo, pero no tengo cómo hacerlo. Solamente quiero texto. No me voy a buscar un lugar donde nos ponga imágenes ni nada, simplemente texto, pero lo quiero que se vea bien, que se vea, que yo le pueda hacer la portada, que yo lo pueda modificar. Como ¿dónde podría yo hacer eso? Bueno, les digo, insisto, pueden buscar Linux, insisto en Linux, es que lo que más conozco es Linux, no conozco muchas, digamos, mucha gente que tenga estos ideales de compartir de manera gratuita todo el conocimiento. Creo que todo se ha estado mercantilizado muchísimo, ¿no? Y es obvio, todo el mundo quiere ganar dinero con el desarrollo de sus aplicaciones, pero hay personas que realmente nos mueven otras cosas, que no necesariamente
dinero, ¿no? Si quieres compartir cosas. Pueden trabajar online, por ejemplo, nada más que ese es el detalle. Tú podrías trabajar esos procesadores de texto igual en línea. La único problema es de que no lo vas a tener instalado en tu máquina, sino todo lo vas a hacer en línea. Entonces, esto si dispones de una buena conexión a internet. ¿Qué otra parte? Por ejemplo, ¿qué otra más conocida les podría decir? Bueno, pues yo le recomiendo, por ejemplo, Apache desarrolló el OpenOffice y es muy bueno. El OpenOffice es totalmente abierto y sí les va a traer los mismos bases de datos, como tipo Excel, documentos de texto, algo parecido al PowerPoint, eh, algunas plantillas libres, pero tienen que trabajar con OpenOffice. Y eso es lo que les podría yo recomendar en todo caso que no tuvieran el dinero ni las herramientas para comprar una paquetería básica de Office para el hogar, ¿no? Ok, profe, muchas gracias. Y le doy la palabra a la compañera Scarlett. Sí. Si pudiera proporcionarme algún tips sobre el buen uso de Word o PowerPoint. ¿Subo el buen uso o quieres como trucos para potencializarlos más o como? Sí, trucos. Sí, serían trucos. Bueno, algunos que yo les recomiendo, por ejemplo, es que instalen los complementos de Word. Cuando ustedes instalan los complementos de Word, por ejemplo, de algunos gestores de cita, cuando empiezan a redactar un ensayo, automáticamente van a poner el nombre del autor y les va a jalar la referencia en el formato que ustedes hayan querido. Llámese APA, llámese Chicago o Tarubian, etcétera, ¿no? Entonces ya van a formatearse automáticamente en lo que ustedes hayan dicho al programa. Ya no van a tener que aprender a citar APA, que es como lo ideal, que aprendan realmente a hacerlo manual. El software ya lo hace de manera automática si ustedes se lo ponen en la última edición. Esta parte, por ejemplo, es muy importante. Algo para mí que es muy importante de Word, ¿cuál sería otra parte? Bueno, que aprendan realmente a hacer las conversiones, por ejemplo, casi todos trabajan con el formato .doc, .docx, ¿no? Pero si ustedes hacen, cambian, le ponen guardar como y ponen RTF, que significa Fetch Text Format, entonces es un texto de formato enriquecido, entonces lo van a poder abrir en cualquier aplicación que abra documentos. Eso es la gran ventaja. No está supeditado nada más a Word, porque es un texto enriquecido en lo que estás trabajando. No es un archivo propiamente de Office. En fin, podría decirle como que varias, pero sí, básicamente eso. Yo no soy tecnólogo, yo aclaro, yo soy historiador, estudiante de psicología, es como mi currículum, pero me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho la parte tecnológica. Claro. Y les doy la palabra a la compañera Victoria. Para finalizar, maestro, ¿qué consejo nos daría usted para mejorar nuestro rendimiento como aprendices de las TIC? Que se pongan a estudiar programación. Así de sencillo. Hay que estudiar programación. No vean ustedes como que estudiar programación sea complicado, de pronto vean como me dice mi hijo de pronto, ¿cómo le entiendes a todos esos jeroglíficos y cosas raras, no? Realmente no necesitas ser un gran matemático yo soy pésimo, soy un mal estudiante de matemáticas, pero mal estudiante de matemáticas. Y no tiene que ver nada la programación con cuestiones estrictamente matemáticas, ¿no? Aquí no vamos a despejar ecuaciones ni nada. Pero sí algunas cosas sí son básicas. Y yo les exhortaría a que estudiaran un poco de programación. Hay muchos cursos buenos en YouTube de programación en línea y
Les recomendaría que empezaran con el lenguaje más sencillo en apariencia, que es Python. Y Python yo creo que es uno de los lenguajes de programación más accesibles ahorita, ¿no? Y puedes hacer muchísimas cosas en Python. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues eso sería todo de la entrevista. Fue un placer platicar con usted sobre estos hechos de las TICs en general. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de esta entrevista, porque sabemos que está muy ocupado. Gracias por haber hecho un espacio para nosotros. Que tenga un bonito día. No sé qué quieran decir los compañeros antes de que se finalice la entrevista. Igualmente, muchas gracias por su tiempo, profesor, y que tenga un buen día. Muchas gracias, maestro, por su Y tiempo. que se encuentre súper bien usted y su familia. Gracias, profe, por compartir sus conocimientos con nosotras. Gracias, maestro. Bendiciones. Entonces, con eso acabaríamos. Muchísimas gracias, maestro. Ok, les mando un abrazo. Síganse cuidando mucho. Igualmente, maestro. Hasta luego. Queremos regresar a la normalidad. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, maestro.